poder estar nuevamente conectados, juntos en armonía para alabar al Señor. Esta noche le invito a que disponga su corazón ahí en casita y pueda escuchar la palabra del Señor y adorar junto a nosotros a nuestro Rey de Reyes. Vamos a iniciar con esta alabanza preciosa que habla acerca de ese Dios que adoramos. Poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, un nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por aquel que nos salvó, a ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén. Dios maravilloso, oh Rey majestuoso, hoy te ofrezco mi adoración. Exalto tu nombre, declaro eres digno, Cordero inmolado. Vamos a decir: Él es el Señor. eres el Señor. 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 A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre. Cristo Jesús, eres el Señor. Sí, amén. Amén. Oh, amén. Amén. Oh, quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Oh, oh, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Nuevamente reunidos de esta manera tan particular, listos para poder ir a la palabra y tratar de aprender muchas cosas de este libro bendito que el Señor nos ha enviado y nos ha redactado para que tengamos guía y tengamos luz de cómo vivir, de cómo sobrellevar todas las circunstancias de la vida. Quiero hablar de un tema que sé que va a resultar muy importante para ustedes, lo es para mí, lo ha sido en los últimos días también, y ese tema tiene que ver justamente con mantener la firmeza. Por diferentes razones, nuestra firmeza se ha venido debilitando, ha estado bajo una gran presión, y estoy seguro que usted, al ir pasando este tiempo de pandemia, donde ya son muchos meses y muchas cosas hemos visto pasar, cosas dolorosas, situaciones que han movido nuestro corazón, pero también algunas de ellas alegres, cuando nos damos cuenta que familiares, amigos, hermanos en Cristo se recuperan de la enfermedad o abren su negocio o pudieron hacer alguna actividad que no habían podido hacer antes. Pero querramos o no, nuestra firmeza ha estado bajo fuego, bajo prueba, bajo viento, bajo carga, como usted lo quiera ver. Quiero compartir con usted este mensaje que tiene que ver con cómo recuperar o mantener nuestra firmeza a pesar de las circunstancias. Quiero pedirle que vayamos a la Escritura, al libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, y podamos leer el capítulo 10, versículo 19 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo clave en el cual vamos a trabajar es el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta palabra firmeza o firme es una palabra muy interesante. En los diccionarios populares, en Real Academia y otros semejantes, esta palabra aparece definida como cualidad de firme,
firmeza o fuerza moral de quien no se deja dominar o abatir. Decimos una persona es firme cuando no se deja abatir fácilmente. Firme es otra palabra interesante, estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir, y la ilustración de un árbol que no se cae bajo ningún embate de vientos ni nada, es la mejor ilustración de la firmeza ante las tempestades. Lo contrario de firmeza, por supuesto, es inestable, que se mueve o que es abatible. Esto es lo opuesto, algo que con mucho o poco esfuerzo simplemente no mantiene su estabilidad y su posición en el lugar donde había sido colocado. En la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras para el término firmeza. Y voy a describir algunas de ellas porque es muy versátil la cantidad de palabras que hay. Cada una de ellas tiene un significado totalmente diferente, aunque quizá complementario. Bebaios es la primera palabra que aparece en la Biblia, que significa constancia esforzada. En la segunda carta de Pedro, versículos 1 al 10, dice: redoblen su empeño en consolidar su llamamiento. Esto de redoblar el empeño es: estoy bajo una presión, pues yo saco más fuerza, redoblo mi empeño, mi determinación de resistir. Esa es la primera palabra que aparece para firmeza. Hedraios es la otra palabra que aparece. Significa asentados, cimentados con una gran fijeza de convicción. Esta palabra es muy interesante, aparece en Colosenses 1:23 y significa: manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables. Significa como que algo está perfectamente anclado, como cuando una columna se ancla a la fundación. Es una estructura metálica con unos grandes pernos, queda anclada al concreto y nada ni nadie la puede mover de ahí fácilmente. Esto es la palabra hedraios. La tercera palabra es histemi. Esta palabra es interesante, significa inamovible o estar de pie. Se refiere principalmente a aquellas cosas de la naturaleza, pero también personas que no importa lo que esté pasando a su alrededor, permanece de pie. No lo botan, no lo derriban. Piensa en una gran roca, que pase lo que pase, esa roca permanece ahí. El texto de la Biblia donde se usa esta palabra es en Efesios capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente de pie, resistiendo de pie, hacer frente sin que lo derribe las artimañas del diablo. Interesante el uso de esta palabra. Y la tercera, que es la que aparece en el texto que hemos leído en esta mañana, cateco, significa retener, asirse con fuerza. En Hebreos 10:23 dice: retengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Cuando a uno le dan algo y se lo quieren arrebatar de la mano, como que usted tuviera a su bebé y alguien se lo quisiera robar, arrebatar, yo sé que una madre o un padre se aferraría completamente contra su pecho a ese bebé y no permitiría que fácilmente se lo arranquen de la mano. Es la idea de cuando la Escritura nos enseña que estamos en el hueco de la mano de Dios y nada ni nadie nos puede sacar de allí. Así que es muy versátil la manera de estudiar la palabra firmeza en la Escritura. Jesús nos señala la frecuente exposición de nuestra firmeza ante diversas pruebas o circunstancias de la vida. En Mateo capítulo 7, versículo 25, dice la palabra que hay una casa sobre la roca y hay una casa sobre la arena. Pero al fin y al cabo, lo que quiero señalar en este momento es que el Señor usa esta ilustración y dice: y vinieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, casi como queriendo indicarnos que de una o de otra manera constantemente vamos a estar a una exposición de ese tipo, de una prueba de esa naturaleza, de nuestra firmeza. También el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, el Señor dijo de la siguiente manera: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Por eso, después de estar varios meses en esta situación de pandemia, hermanos, y habiendo visto al futuro y verlo tan incierto,
no solamente porque no parece fácil la lucha contra esta pandemia, sino que nuestros propios gobernantes no terminan de ponerse de acuerdo para dirigir a la nación. No vemos con claridad el futuro económico. Los jóvenes están viendo que se puso inestable su futuro, como que no van a poder avanzar. Hay muchas circunstancias que nos hacen temer. Nuestra salud se quebranta, no por COVID, sino simplemente porque la firmeza de salud que teníamos poco a poco ha venido menguando y nuestras defensas se van poniendo vulnerables porque estamos bajo una gran presión, hermanos, de todo tipo. Es que con solo que suene el teléfono después de las 10 de la noche o a las 6, 7 de la mañana, uno sabe o piensa que puede ser una noticia y casi que se debilita ante semejante noticia, aunque no la haya escuchado y a lo mejor es una buena noticia. No sé si a usted le ha pasado esto. De repente estoy dormido en la madrugada y se me olvidó dejar sin volumen el teléfono y vibra ahí por las 4:30, 5 de la mañana. Inmediatamente el primer pensamiento que uno tiene es: algo pasó. Algo no bueno pasó. Esto significa que mi firmeza, mi balance, mi estabilidad se está viendo afectado. Esta mañana vamos a aprender, hermanos, cómo fortalecer nuestra firmeza, cómo salir adelante en medio de tanta prueba, manteniéndonos firmes, bien cimentados, anclados, inamovibles como una verdadera roca. En primer lugar, tenemos que entender el aspecto, digamos, negativo de esta circunstancia. ¿Qué es lo que nos hace tambalear? ¿Por qué tambaleamos? ¿Por qué esa sensación un poco extraña de que usted no se siente con la misma fuerza y firmeza que en el mes de enero o febrero o marzo o aún abril de este año? Que ahora, varios meses después, siente como que tiene más temor, más inquietud. Eso significa que la firmeza se ha venido como debilitando un poco. ¿Pero qué nos hace tambalear? En primer lugar, hermanos, la cantidad y la dureza de las pruebas. El exceso de pruebas y de esfuerzos que estamos haciendo hace que nuestra mente, nuestro corazón, las emociones, la expectativa, la esperanza, todo eso inmaterial en nuestra vida se vea muy afectado. Normalmente somos personas optimistas y animosas y tal, pero resulta que ante tantísima prueba nos vemos debilitados por el exceso de prueba. Hemos estado sometidos a un estrés extraordinariamente grande. No puedo recordar ninguna circunstancia semejante a esto, tal vez la ofensiva final y aquellos años de guerra, pero que uno tenía cierta certidumbre porque trataba de seguir haciendo las cosas todos los días, igual que el día anterior o mejor aún, y no había limitaciones de este tipo en ese momento. Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, Pablo está tratando de infundir ánimo a los discípulos y les dice: allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Hermanos, que no les sorprenda. Nuestro camino para estar con el Señor en algún día va a estar lleno de estas pruebas. Y esto hace que nuestra estabilidad y firmeza se vea afectada. No estamos tratando de ganar el cielo por sufrir, no estoy diciendo absolutamente eso. Pero vivimos en un mundo y vivimos rodeados de circunstancias que no están todas manejadas por nuestro Señor. A veces la desgracia viene por la insensibilidad humana y la pecaminosidad humana. A veces Satanás, a veces es este mundo que también está bajo una corrupción tremenda. Pero el hecho es que querramos o no, hermano, vamos a pasar por diversas pruebas, por muchas, y ese exceso hace que nosotros nos sintamos débiles. En segundo lugar, las malas noticias, hermanos. Las malas noticias afectan nuestra firmeza. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 32 al capítulo 14, versículo 1, les relato la historia. Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Mandan unos espías y de ellos, 10 de ellos, regresan diciendo las peores noticias. Ahí hay gigantes, nos van a destruir, nos van a matar. ¿Para qué vinimos aquí? ¿Por qué nos trajeron? Moisés, te equivocaste. Nos hubiéramos quedado en Egipto, allá la estábamos pasando bien. Y esta noticia se riega entre el pueblo. De tal manera que hago un extracto de todo este pasaje. Y en el capítulo 13, versículo 32 dice: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Y entonces toda la comunidad empezó a llorar.
Habían vencido el desierto, habían vencido cosas increíbles, habían visto la columna de fuego, habían visto la sombra de Dios sobre ellos, el agua de la roca, todo habían visto, sanidades habían visto, el poder de Dios hablando desde el monte en Sinaí. Pero ahora tienen miedo por una mala noticia. Porque, hermanos, de verdad las malas noticias nos acarrean esto. Yo lo he venido diciendo desde hace muchas semanas. Hermanos, no transfiramos malas noticias, no ocupemos las redes para esto, a menos que sea algo confirmado, importante, que le va a advertir a mis hermanos y amigos y familiares y desconocidos que algo malo va a acontecer y debo advertir. Pero de lo contrario, no luche por ser el primero en dar la peor noticia. Esto debilita la firmeza de todos. Comenzamos a mantener en la mente más las malas noticias que las buenas. El tercer factor que nos hace perder la firmeza es la pérdida de la esperanza. Cuando uno ya no tiene esperanza, uno dice, ¿y para qué lucho? ¿Y para qué me esfuerzo? ¿Y para qué resisto? ¿Y para qué me mantengo en esto? Y por eso es que dice la palabra en el libro de los Hechos, también en el capítulo 27, Pablo está navegando, está en calidad de prisionero y está navegando para llegar a Roma. Su anhelo era estar delante de César. Y usted conoce más o menos la historia, cómo fue de complicado ese viaje, tormentas, tuvieron que esperar en un lugar, les agarró el invierno, pero ahora les toma un vendaval, una tormenta, les agarra un ventarrón en el mar. Y en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20, dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. ¿No se le hace parecido esto? La gran tempestad que nos ruge durante ya demasiados días y lo que falta. Y entonces mire cómo termina este versículo. De tal manera que al final se perdió toda esperanza. Todos los hombres de aquel barco estaban determinados incluso a suicidarse, a lanzarse al mar, a tratar de escaparse de aquella tempestad horrible, aunque murieran en el intento. Pablo entonces dice, no teman, anoche el Señor me habló y me dijo que no vamos a perder a ninguno de los que están aquí en el barco. Y hermanos, tengo que decirle esto, la esperanza nos sostiene, nos sustenta. Seguimos creyendo cosas que están en el futuro y las anhelamos y las queremos ver. Desde cosas muy humanas como poder ver a nuestros hijos y nuestros nietos crecer y desarrollarse hasta bisnietos si es posible, que nos da mucha esperanza y razón para vivir, hasta la esperanza gloriosa de estar con el Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle esto, cuando comienza a haber demasiado pesar y parece que todo está de una forma tan contundentemente negativa, la esperanza comienza a decaer y la firmeza también se comienza a debilitar. La cuarta cosa que nos afecta son las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo le dice a Pedro y a los demás discípulos lo siguiente. Capítulo 22, versículo 31. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a pruebas a ustedes. Pruebas difíciles a todos ustedes. Zarandearos es la palabra que usa. Agarrar algo y hacerlo así hasta que se derrumbe la confianza de aquella persona. Y dice, Satanás los ha pedido para zarandearos. Y esto también es una realidad. Satanás va a hacer todo lo posible por mantenernos como exprimidos, como si estuviéramos en una licuadora de la prueba de nuestra fe, dando vueltas que nos parecen sin sentido y Satanás sacando provecho de esto. Quizá esto explique por qué ha venido una prueba sobre otra prueba, sobre otra prueba, sobre otra prueba. No me extrañaría, querido hermano o querida hermana, que sea ese zarandeo de Satanás horrible. Y eso también puede hacer que nuestra firmeza decaiga. Y la última cosa que quiero mencionarles en esto de tambalear, lo que hace tambalear nuestra esperanza, es el debilitamiento de nuestras convicciones. Usted conoce la Biblia. Usted tiene una relación con Jesús por medio del Espíritu Santo. Usted cree en Dios y Dios le ha dado muestras de su poder, de su amor, misericordia y todo. Pero resulta ahora que lo empezamos a ver todo de lejos. Se nos van olvidando las promesas de la Escritura.
vamos viendo más alejado de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Como que la tormenta en el mar de Galilea estuviera no menguando, sino haciéndose cada vez más grande, y ni siquiera en forma de fantasma, como dice el texto bíblico, alcanzamos a ver a nuestro Señor, y eso hace que nuestra firmeza comience a decaer. Nuestras convicciones, lo que he creído siempre de Dios, que tú me guardarás y guardarás mi corazón en completa paz, que tú me sostendrás de la mano, que tú me harás pasar por fuego, por agua, y todo va a estar bien, se comienza a ver borroso. Es un peligro para nuestra firmeza perder las convicciones. En Efesios capítulo 4, versículo 14 y 18 dice que de repente nos portamos inmaduros como niños, arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de doctrina. Se dejan llevar por personas que intentan engañarlos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Eso es a causa de la ignorancia que los domina y de la dureza de corazón. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y esto es lo que nos sucede. Nos pasa que las convicciones, lo que sabemos de Dios, los principios de este libro bendito que nos ha sostenido en otras tantas otras circunstancias, ahora parecen lejanas y nuestras convicciones se debilitaron y por lo tanto estamos con menos firmeza. Así que ahí tiene estos 5 factores: la cantidad y dureza de las pruebas, las malas noticias, la pérdida de la esperanza, el zarandeo de Satanás y nuestro propio debilitamiento de las convicciones puede hacer tambalear nuestra firmeza. Hemos de hablar de lo que nos hace mantenernos firmes. Dice el pasaje de Hebreos que leímos al principio varias cosas hermosas. Dice por un lado que tenemos un gran sacerdote que intercede por nosotros. Dice que podemos acercarnos confiadamente. Dice también esta porción linda de la Biblia que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Por eso escogí esa porción de Hebreo 10 para compartirla con ustedes, hermanos. Pero en el versículo 23 aparece la esencia, la conclusión a la que el autor de esta carta a los hebreos llega para animar a los hermanos. Y es como un por tanto, siendo que usted puede acercarse con confianza al trono de la gracia, que tiene un sumo sacerdote, un gran sacerdote que intercede por usted, que hemos sido lavados de toda forma de pecado y que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Teniendo todo eso en mente, entonces el autor de la carta dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Me encanta la frase firme sin fluctuar. Así que aprendamos qué nos hace mantenernos firmes. En primer lugar, nos hace mantenernos firmes, esto es casi una paradoja, hermanos, la conciencia del riesgo de tambaleo. Dice, hermano, pero entonces pues tengo que estar pendiente y atento a que puedo ser tambaleado. Sí, hermano, sí, hermana, tengo que estar pendiente de eso. Y es que simple y sencillamente la palabra nos dice de una manera muy, pero muy escueta esta frase importante. Dice la Biblia así, y esto lo puede leer usted posteriormente en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no somos los superhéroes de todo esto. Cuando se refieren a los médicos, enfermeras o personal de primera línea, soldados, policías, técnicos, todo esto que está en primera línea de combate contra el COVID, dice, son héroes. Y muchos de ellos han escrito con claridad, no somos héroes, solo somos personas que entendemos nuestra posición en el momento que estamos viviendo, somos vulnerables. Y de hecho, usted sabe que muchos médicos, enfermeras y técnicos y otros más han fallecido a causa del contagio de COVID. Y hermanos, debo decirle esto, ni usted ni yo somos héroes, superhéroes. Debemos mantener esa conciencia de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad de nuestra firmeza. Debemos estar conscientes del riesgo de tambaleo. Tenemos que desechar esa pseudo o esa confianza, autoconfianza, porque ni siquiera es confianza en Dios en algunas ocasiones, sino que es autoconfianza. Pensamos que por estar haciendo algunas cosas, aún cosas espirituales, vamos a permanecer incólumes a esto, que no nos va a tocar absolutamente nada, y nos pone una gran presión, de tal manera que si llegáramos a enfermar, empezamos a decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué, Señor? El pastor Ricardo la semana anterior predicó un excelente mensaje para entender que Dios no nos está juzgando, que Dios nos
nos ama y que nos vamos a ver expuestos a esto. Pero hermanos, no somos superhéroes. Ese pensamiento de pensar que a mí no me va a acontecer nada me hace tener una actitud no necesitada de Dios. Y la realidad es que cuando nosotros desechamos la autoconfianza, reconocemos con humildad cuán vulnerables somos ante cualquier cosa. Y entonces dice el Señor que al corazón contrito y humillado, al que se humilla, al que viene a Él en actitud postrada, Él jamás le va a abandonar. Pero al que cree que puede valerse por sí mismo, probablemente no le deje un espacio a la obra del Señor en su vida. Por eso esta actitud de entender la conciencia del riesgo que tengo de verme en un bamboleo inestable de mi fe, de mi confianza, me hace permanecer necesitado de Dios y vulnerable y de fácil acceso de Dios conmigo. La primera cosa que yo le quiero pedir es que guarde esto en su corazón. Declare su debilidad, llore, muestre su temor, muestre su inquietud, dígale al Señor lo que le tenga que decir respecto de cómo se siente en la firmeza, en la conciencia del riesgo del tambaleo, bamboleo, como usted lo quiera llamar. Estamos expuestos, pero en segundo lugar está la conciencia de permanecer creciendo y haciéndonos más fuertes, no más débiles, sino conscientemente decir, tengo que crecer, tengo que fortalecerme. En Colosenses 2:19 dice la palabra, haciéndose de la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, mire esto, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y dice en Efesios 6:10, dejen que el gran poder de Dios o de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Esta es la otra cosa que debo estar consciente. Permanecer creciendo y fortaleciéndome, no quedándome postrado, lamentándome nada más, sino tener la intencionalidad de crecer, de estar alimentando mi vida. Veamos algunas evidencias de nuestro crecimiento para nuestra fortaleza y de nuestra fortaleza que nos hace estar firmes. Número 1, hermanos, o en primer lugar, tenemos que conocer más y mejor a Dios y su gracia. Este es un tiempo para conocer la gracia de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia no es más que darnos cuenta que todo lo que tenemos es inmerecido, que Dios está atento a nosotros y oye nuestra voz no porque esté obligado a oír nuestro clamor, es por su gracia. Y vamos conociendo facetas de Dios que quizá antes no habíamos conocido. Y no nos quedamos en lo que tengo guardado en mi mente o en lo que ya está registrado, sino que trato de decir, que hay algo nuevo que aprendí del Señor. Mi fuente principal para conocer más al Señor es su palabra, por supuesto. Así que en primer lugar debe tomar todo creyente para permanecer firme la determinación de seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios, en el conocimiento de la gracia de Dios. En Colosenses 1:10 dice, irán creciendo más y más a medida que aprendan a conocer a Dios. En la dimensión que yo voy conociendo un poco más a Dios, me voy haciendo más firme, más consciente de todo. En segundo lugar, debo mantener la confianza o mi fe en Dios incólume. Ocupé esta palabra porque significa que no le pasa nada, sin heridas, sin debilitamiento. Mi fe, mi confianza. Dios es mi Dios ayer, ahora y siempre. Él no ha cambiado. Y dice la palabra en 2 Tesalonicenses 1:3, damos siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, por cuanto su confianza en Dios va creciendo. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo esté en ustedes, a menos que ya estén reprobados. Lo que está diciendo es que nuestra fe debe crecer más. ¿Y sabe cómo crece la fe? En medio de las grandes circunstancias difíciles, en medio de los imposibles. Ahí crece nuestra fe. En tercer lugar, tenemos que aprender a seguir practicando un amor abundante y sin prejuicios. Tenemos que seguir diciéndole a Dios con nuestras acciones que estamos enfocados en alguien más que mí mismo. Que hay alguien más que nos interesa y nos importa. Dice 1 Tesalonicenses 3:12, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos.
¿Sabe de qué nos libra esto? Del ensimismamiento y del egoísmo. El egoísmo nos vuelve anémicos espirituales. Cuando empezamos a amar a los demás y a pensar en los demás, entonces nos vamos fortaleciendo y volviéndonos más y más firmes cada vez. ¿Sabe también, en cuarto lugar, la otra característica de nuestra fe inamovible, firme, de nuestra confianza que no se quebranta por cualquier cosa? Es cuando guardamos una unidad infranqueable. Infranqueable quiere decir que no puede ser penetrada. Franquear a veces quiere decir buscar recovecos, buscar a una orilla por donde romper la unidad. Hermanos amados, los bendigo en el nombre de Jesucristo, porque Auditorio Cristiano ha mostrado una unidad inquebrantable, infranqueable. Hemos estado unidos en todo, hermanos. Podemos pensar diferente de muchas cosas, pero en cuanto a la fe, la confianza, el amor por los demás, la certeza de la Escritura, usted y toda la congregación nos hemos mantenido unidos. Dice la palabra de esta forma: Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Es como poner un montón de bejucos entrelazados. El puente Golden Gate, uno solo ve un cable que tiene un diámetro de más o menos 1 metro, póngale cercano a 1 metro, tal vez un poco más. Pero fíjese que no es un cable sólido. En realidad son más de 15,000 pequeños alambritos de 1/4 de pulgada que van uno detrás de otro, pegaditos, uno formando un cuerpo sólido. De eso se trata. De eso se trata, de mantener la unidad. Y en último lugar, de participar en la obra de Dios con confianza y con constancia. Que sigamos participando. Pronto va a ser desafiado a la obra de Dios. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios lo siguiente. Capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto nos hace estar firmes. Busque las oportunidades de servir al Señor. Ya pronto le vamos a comunicar otra oportunidad grande de servir al Señor y a los demás. Así que, hermanos, así se fortalece la firmeza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que nos guardes como un cuerpo sólido, unidas todas las coyunturas en amor, teniendo cuidado los unos de los otros, Señor, creyéndote, igual que hace 10 años, 5 años, 1 año o meses, las promesas que nos has dado con una gran confianza en ti. Te ruego, Señor, que te conozcamos cada vez más y mejor y dependamos también de tu gracia para seguir adelante y nos mantengamos firmes a pesar del viento fuerte que nos abate. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Puede seguirnos en nuestras redes sociales como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor MCA.